Vamos a dar inicio a nuestro webinar que nos convoca en esta tarde, hacerles llegar el cordial saludo a nombre de CAPI. Mi nombre soy el ingeniero Daniel Yafahuanca Córdoba, con especialidad en BIM, modelador BIM y geotecnia. En esta oportunidad, pues, vamos a dar introducción a lo que es el software de integración dentro de la rama de la metodología BIM, Robot Structural Analysis, ¿correcto? Con una mirada sobre todo a trabajar de manera articulada con las demás especialidades, ahora de manera particular lo que respecta pues la rama de estructuras. Nosotros ya estamos en la época de la evolución tecnológica también dentro de la construcción. Estamos entrando ya a la era del BIM y justamente el software que les presentamos hoy, que es conocido por su palabra Robot Structural, nos permite a nosotros pues agilizar este proceso, ¿correcto? Vemos acá un esquema que les hemos preparado para que se entienda mejor todo el detalle que involucra el uso de este software y que ustedes pues pueden aprender, los que aún no se aventuran en este software, o mejorar algunas prácticas, los que ya están avanzados en el uso del software. Empezamos nosotros pues con la elaboración de un proyecto estructural, correcto, con las herramientas BIM. Vamos a tener muchas situaciones, una de ellas puede ser que usted ya haya modelado el plano del proyecto en Revit, correcto, que es el software que por lo general se usa, y usted pues quiera analizar el comportamiento estructural del edificio. O la otra situación puede ser que usted lo tenga en CAD y que quiera analizar dicho edificio, verificar el comportamiento de las estructuras del mismo. O quizás solamente tiene un bosquejo y quiere empezar desde Robot y luego pasar a Revit, ¿no? Diferentes situaciones que nosotros vamos a tener, pero analizando un aspecto, el segundo que les mencioné, asumiendo que yo voy a tener, en este caso concreto, un plano en Revit, ¿ya? Que se ha trabajado tanto la arquitectura como la estructura, podemos hablar ya desde luego de una interoperabilidad dentro de las metodologías, ¿correcto? Tanto de Revit como de Robot. Entonces nosotros vamos a tener pues un proyecto que se les va a presentar, que lo vamos a hacer juntos a lo largo de todo el curso y que vamos a ir analizando todas las características singulares y que nos ofrece el software de Robot, ¿correcto? Podemos empezar pues usando la herramienta Robot, como les mencionaba, revisando el modelo analítico que nos va a otorgar, ¿correcto? Después de haber yo diseñado en Revit, o quizás si es que no lo tengo en modelo analítico, empezar desde un AutoCAD, ¿correcto? Con las dimensiones en 2D y empezar pues a formar lo que comúnmente llamamos como ejes de construcción, pero que acá se va a llamar como líneas de construcción. Vamos a verificar todo ello y vamos a realizar el análisis estructural, un análisis estático, siempre y cuando el edificio cumpla las características que nos dice la norma para realizar un análisis estático. Tendríamos que analizar si es que no cumple el edificio para el análisis estático, verificar el análisis modal, vamos a hacerlo paso a paso. Incluso tenemos una guía del procedimiento a seguir para el uso de este software y la aplicación correcta de los mismos. Y vamos a empezar al menos una introducción al análisis no lineal, correcto, estático, que nos permite a nosotros poder ver más allá del comportamiento tradicional que nos establece la normativa. Muy bien, y vamos a revisar esos resultados que nos otorga el edificio que vamos a modelar, correcto, como momentos y derivas, ¿no? En función de la normativa, la E060, correcto. Muy bien, vamos entonces ya desde luego a entrarnos en esta aventura del uso del software, correcto. Si bien es cierto, el curso es Robot Structural Analysis, va a estar orientado sobre todo al análisis sísmico y estructural del mismo, correcto. No solamente vamos a aprender las herramientas, sino que justamente aplicarlo según lo que nos indica la E030 o las normativas de carga y de concreto armado como la E060, correcto. Muy bien, y nosotros pues buscamos con este software agilizar el proceso de análisis estructural. Como les menciono, yo voy a tener un plano en arquitectura, en 2D o en Revit, según sea la situación de cada uno o de cada proyecto, y vamos a querer analizar todo esto. Lo podemos hacer de manera manual con algunas metodologías que han aprendido o que van a aprender a lo largo de su formación profesional, dependiendo de la situación que usted tenga, ¿no? Si es universitario, ingeniero o egresado, buscamos analizar el comportamiento de esta estructura ante solicitaciones. Las solicitaciones, pues,
vienen a ser las cargas de diferente índole, sobre todo en nuestro país, que es un país sísmico, cargas sísmicas. Vamos a evaluar entonces con este software, con esta herramienta sobre todo, dicho comportamiento del edificio que nosotros vamos a trabajar a lo largo del curso. Muy bien, entonces dentro de los diferentes métodos de análisis estructural, como les mencionaba, ¿no? Que usualmente nos enseñan en las universidades, ¿correcto? Después también el método de elementos finitos y también la aplicación dentro de ellos, que es el software de análisis estructural, que vamos a estudiar lo que es Robot, ¿correcto? Cuya característica es pues que aplica también las metodologías antes mencionadas, pero que es mucho más automatizado, ¿no? Por supuesto que en el mercado existen diferentes softwares estructurales que permiten analizar también el comportamiento de un edificio desde diferentes perspectivas, como ya habíamos analizado en los momentos, las derivas y otras características que queramos analizar según sea la índole de estudio del edificio. Pero Robot pues tiene la peculiaridad que está integrado también con la herramienta BIM. Por supuesto que ustedes puedan mencionar que demás software también se puedan vincular. Exacto, también existen los plugins, pero nosotros nos orientamos sobre todo a trabajar con este software que parece ser mucho más interactivo en cuanto a los resultados obtenidos y a la metodología de uso que tiene el mismo. Vamos entonces ya a entrarnos ahora sí a la introducción del software, ¿correcto? En el curso les vamos a enseñar, si usted no tiene instalado el aplicativo, el software, a instalarlo con la versión estudiantil que nos brinda la empresa Autodesk, correcto, con la creación de la cuenta, va a ser una orientación guiada, hasta que usted pues tenga el software ya instalado y listo para su uso. Es bastante rápido la instalación, correcto. Vamos entonces ya a adentrarnos en el entorno de este software. Vamos a tener esta pestaña, si me permiten aquí eh, adentrarnos. Yo ya tengo aperturado el software, correcto, y presenta las mismas características que cualquier otro aplicativo que usted haya utilizado, no siempre de esta categoría de estructuras, sino que puede ser de arquitectura, pero que presenta pues la característica de nuevo proyecto, los proyectos que usted haya estado trabajando como proyectos recientes y la opción pues de aperturar un nuevo proyecto, un proyecto que yo he estado trabajando, ¿correcto? Y algunas plantillas que ya trae por defecto el software, ¿sí? Muy bien. Una vez que yo ya conozco el entorno, que es lo más importante dentro del inicio del estudio del mismo, yo voy a tener pues que interactuar con las características que acabo de describir, como un nuevo proyecto, proyectos recientes, ¿correcto? Nuevo o abrir un proyecto que que ya he estado trabajando, ¿correcto? Y voy a tener, como les mencionaba, características o plantillas que ya trae por defecto el software, ¿sí? Desde edificios, ¿correcto? Hasta pórticos planos, cuando queremos analizar estructuras eh, en 2D, en dos dimensiones, y diferentes características de estructuras que querramos analizar, ¿correcto? Para incluso analizar también columnas y vigas, también se tiene la característica o la plantilla especial para ello. Vamos a adentrarnos en ello también en el curso, a verificar los momentos que nos permiten a nosotros diseñar vigas y todas las cargas para nosotros poder también diseñar columnas y cimentaciones finalmente. ¿Sí? Continuando también con la apertura del software, por ejemplo, yo voy a entrar solamente para conocer y descubrir el software, voy a elegir dentro de las plantillas el pórtico plano o dual, correcto, en dos dimensiones, aperturo el software y voy a tener pues un panorama de diseño que nos va a brindar pues el software, ¿no? Dentro de acá tenemos la descripción de los mismos. Vamos a tener el inspector de datos que se familiariza, se asemeja con lo que nosotros ya habíamos visto o quizás lo que ya han utilizado Revit, la misma forma de trabajo, ¿correcto? Donde tenemos acá también, pues, el espacio de trabajo, que es esta área celeste, ¿correcto? Tenemos también la barra de menús que vamos a ir escribiéndolo a lo largo de este webinar, conociendo las características y peculiaridades de cada uno de ellos. También vamos a tener nosotros la barra de comandos que va a estar en el lado derecho mirando la pantalla, ¿correcto? Donde va a ser pues una plataforma bastante interactiva que nos va a acceder de manera mucho más rápido a las características de diseño que nosotros querramos, ¿no? Desde ejes, desde nodos, hasta materiales y secciones de los elementos estructurales.
vea que el software pues es bastante amigable, el uso de cada una de las opciones que nos otorga no es nada del otro mundo. Si yo comparo con un Word va a tener las mismas características de ubicación, simplemente hay que entender pues cuáles son las funciones de cada uno de ellos, ¿correcto? Al igual que otro software que usted haya utilizado también de estructuras o de diseño, cualquiera de ellos. Muy bien, dentro de esto pues vamos a entrar ya a la barra de menús propiamente dicho, donde ya vamos a entender pues cada una de las características. Por ejemplo, yo puedo ingresar dentro de edición y tener múltiples opciones, ¿no? Por ejemplo, puede ser que en algunas opciones yo tenga que subdividir elementos, tengo dichas características, quizás quiera entender o utilizar la intersección de dos elementos estructurales o barras como tal, también lo puedo realizar cortes o también prolongaciones, ¿no? Lo que nosotros en AutoCAD utilizábamos como el extend o extender, podríamos también utilizar dichos comandos. Esto lo vamos a aplicar pues en cada actividad que se tenga en el curso y verificando pues cuál es la funcionalidad y cuál no de cada una de las herramientas, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, tener una opción mayor del software, puedo entrar dentro de la barra de menú ver y verificar pues todas aquellas opciones que me brinde el mismo, desde una vista dinámica que lo vamos a necesitar y vamos a verificar todo ello, las rotaciones que yo pueda ver, siempre y cuando pues esté trabajando con un plano espacial o con un plano en 2D, como es en el caso concreto, ¿sí? La vista panorámica también es una opción bastante amigable que nos va a permitir a nosotros orientar, ¿no? Y también las proyecciones. Tengan en cuenta que vamos a tener pues acá la ubicación de los ejes. Eh, Robo tiene la peculiaridad que cuando trabaja en 2D, pues asume al eje vertical como Z y al eje horizontal como X, ¿no? Será pues el eje global de nuestro trabajo y vamos también a reconocer cuando ya se tenga que diseñar o empezar a modelar los ejes locales de cada elemento estructural, correcto, que va a ir pues en función de la ubicación de los mismos. También tenemos una novedad que es estructuras donde ya tiene pues cada una de las características para nosotros empezar a diseñar nuestros elementos estructurales. Si yo, por ejemplo, puedo ver acá, puedo definir el tipo de estructuras, las líneas de construcción, correcto, que son las grillas que comúnmente conocemos, o los ejes cuando hablamos de diseño en plano 2D como el AutoCAD. Las plantas, vamos a verificar la diferencia cuando el robot trabaja con plantas, cuando lo considera un plano 3D al eje Z, hay una serie de diferencias en ese aspecto. Los nodos también, cuando yo tenga que verificar nodos a construir y me permite pues a mí agilizar dicho proceso, ¿no? Las barras sobre todo, vamos a empezar nosotros a diseñar a partir de barras las dimensiones de nuestros elementos como columnas, como vigas, utilizando pues las propiedades de sección de cada uno de ellos. Asimismo, si yo por ejemplo quiero hacer un arco, sobre todo en naves industriales parabólicas, yo voy a utilizar esta opción de arco, ¿correcto? Eh, es una opción bastante amigable, bastante rápida, que nos va a permitir a nosotros agilizar dicho proceso, ¿no? Hablaremos también de los pilares, algo semejante con Revit, que ya pues tienen algo de experiencia en ese rubro del software. Ya se percatarán que hablamos pues de columnas, lo mismo de vigas. Y cuando yo, por ejemplo, trabaje y ustedes ya, los que están llevando quizás el curso, como se llama, ¿no? Materiales de la construcción o análisis de estructuras, estructural, vamos a entender que cuando se trata pues de una armadura vamos a tener que liberar ciertos momentos, ¿no? Y esto lo obtenemos o cómo se logra a partir de esta opción pues de relajación, ¿no? Que nos va a permitir a nosotros direccionar e liberar los momentos respectivos. Ahora, ¿cuál voy a eliminar, cuál voy a liberar? Eso lo vamos a entender pues a lo largo del curso, entender la situación de cada armadura y verificar pues qué elementos se tienen que liberar, ¿no? Como las diagonales, las bridas o las montantes, ¿no? Luego tenemos las cargas. Aquí, por ejemplo, solamente me permite a mí aperturar casos de cargas porque aún no creo los casos de cargas, ¿no? Ustedes que ya han iniciado, entiendo yo, en la rama de estructuras, de todo lo que involucra estructuras, yo pues tengo cargas que son permanentes, ¿correcto? Que lo llaman software permanentes, cargas que van a ser pues esporádicas o movibles, ¿correcto? Cargas permanentes, pues nosotros, nuestra normativa la denomina sobre todo una carga muerta, ¿no? Que está ahí fija. Y una carga móvil, ¿correcto? El software robot lo va a llamar como una carga de explotación, según las versiones también, las versiones más actualizadas que se pueda trabajar, vamos a trabajar con la versión actualizada,
nos habla de categorías según la explotación, ¿no? Categoría A, B, C, D. Vamos a entender a qué se refiere con cada una de ellas. También vamos a verificar las cargas de viento, sobre todo en naves industriales, que les mencionaba que anteriormente podríamos utilizar el arco para ello, y las cargas sísmicas, ¿no? Todo ello. Muy bien, entonces son las particularidades que nos ofrece el software, que usted lo puede dominar, o si ya lo domina, pues mejorar. Recuerde que estamos en un rubro donde la competitividad exige cada vez mejores resultados, mejores alternativas de hacer todo en menor tiempo. También tenemos ya, una vez que yo haya corrido mi modelo, mi diseño, la categoría de resultados, nosotros acá vamos a poder verificar por ejemplo, los diagramas de barras, los diagramas que comúnmente pues vemos, las reacciones, los momentos, las fuerzas cortantes, la deformación, con una peculiaridad de que me va a permitir a mí editar de cómo quiero ver cada uno de ellos. Lo vamos a ver en los minutos siguientes en un proyecto ya realizado, ¿sí? Donde vamos a poder verificar pues que es muy amigable la presentación que nos ofrece, ¿no? Vamos a ver también a lo largo del curso la oportunidad de ver que el robot es capaz de brindarnos un informe de los resultados que se tienen, exportarlo en formato incluso de Word. Obviamente que se tiene que hacer algunas ediciones, algunas configuraciones, pero que nos ofrece pues una agilización en el proceso de elaboración de informe, sobre todo estructural. Vamos a verificar ya una vez que hemos corroborado que están correctos nuestros diseños estructurales, las cargas cumplen dentro de los parámetros que establece la normativa, ¿correcto? Vamos a empezar a diseñar pues las barras de acero o las dimensiones de los aceros, la cuantía de los aceros dentro de diferentes elementos estructurales, como puede ser la columna, como puede ser la viga o placa, según sea el caso, la situación que amerita el proyecto. Entonces, dentro de ellos, de los componentes que se mencionan, pues son los que más se van a utilizar, los que más vamos a tener que aplicar dentro del proyecto que se tenga que elaborar, conociendo cada una de las herramientas, ¿sí? Recuerde usted, y reitero porque considero que es muy importante, Robot no es un software aislado, sino que justamente busca trabajar interconectados, si se me permite el término, con la metodología BIM, en este caso concreto, pues directamente, si es que se puede comentar con Revit, estructural y arquitectónico sobre todo. Muy bien. Dentro de ello ya les mencioné aspectos como el dimensionamiento, también podemos ver las herramientas, que vamos a ver los catálogos de los aceros, por ejemplo, cuando trabajemos con naves industriales, ¿correcto? Y vamos a entrarnos acá dentro del componente que ya se mencionaba anteriormente, que son justamente las barras de comandos, entender cuáles son las funcionalidades de ellos y tener pues una noción ya global, al menos inicialmente, de cómo yo puedo pues empezar a formalizar la ejecución de un proyecto. Tenemos entonces la primera opción, que son las líneas de construcción dentro de la barra de comandos que estén mirando la pantalla en la parte derecha, que simulan pues o van a ser las veces de ejes. Ustedes interactuado con otro software, van a ser las grillas, ¿correcto? Que van a subdividir pues, en este caso concreto, las dimensiones de la estructura. Entenderá usted que tenemos dos ejes en este caso porque estoy trabajando en un plano 2D, ¿correcto? X que es el horizontal y Z que va a ser el plano vertical o el eje vertical. Y vamos a ingresar acá, por así decirlo, un valor para entender el comportamiento. Va a iniciar en la posición 0, que por ejemplo voy a trabajar de subdivisiones de 4x4, puedo decir acá que si quiero que se repita 4 veces, va a depender esto pues de la distribución estructural que se ha hecho inicialmente a una distancia de 4.5, por así decirlo, ¿no? Y se me va agregando todo ello. Y yo en Z, por ejemplo, puedo trabajar, vamos a ver que va a ser un edificio porticado de 2.90, por así decirlo ahora. Perdón, se va a repetir acá 4 veces, no, 3 veces, no, 4 veces, 2.91. Entonces, ya con ello, pues yo ya he creado, como se puede verificar, mis ejes de manera rápida. Entonces, yo recuerde usted, aún no he abierto la opción de 3D, solamente estoy trabajando con 2D, donde esto sería X, me dice así mi eje global, y esto sería pues el eje Y usualmente, ¿no? Pero acá lo nombra como Z. Entonces, esa es la opción que nos brinda en cuanto a las grillas. Luego tenemos la opción para generar automáticamente secciones, plantillas de estructuras
ya parametrizadas, ¿correcto? Que son pues desde unas vigas hasta edificios o secciones también de una nave industrial, que también vamos a entender cuándo utilizar aquellas opciones. Los nodos, sobre todo, para empezar a diseñar vigas, vamos a iniciar lo que siempre vamos a utilizar, pues la herramienta barra, ¿correcto? Que nos va a permitir a nosotros, pues, ir generando, ya sea el elemento columna, el elemento viga o el elemento brida, el elemento acero según sus características geométricas en función de los tipos, ¿no? Acá, por ejemplo, en tipo barra, puedo elegir con qué quiero trabajar, ¿correcto? Desde una viga de hormigón armado, una columna de hormigón armado, según las secciones que se hayan pues, determinado anteriormente. Entonces, barra siempre vamos a utilizar para todo diseño de columnas, de elementos estructurales para hacer o para englobar todo. Y aquí tengo la opción pues, de secciones, ¿no? Recuerde usted que siempre va a ser importante nosotros entender cuáles van a ser las secciones adecuadas de nuestros elementos estructurales, perdón, como las dimensiones de una columna, las dimensiones de una viga, ¿sí? Entonces se van a ingresar desde esta plataforma. Si yo, por ejemplo, no tengo las dimensiones aún, por ejemplo, cargadas acá, puede ser el caso, yo quiero una columna, por así decirlo, ¿no? De 30 por 45. Acá tengo la opción de los perfiles que me indican. Permíteme desglosar, donde yo puedo crear la sección. Tengo vigas de HR, que es hormigón armado, y columna. Por ejemplo, aquí una columna. Y ya se me ha creado pues el concreto. También vamos a ver más adelante el concreto que yo voy a crear, ¿no? Por ejemplo, yo tengo o quiero un concreto de 210. Usualmente cuando yo descargo el programa, pues no me va a aparecer 210, ¿no? Yo lo tengo que crear. Vamos a ver siguientes minutos donde yo puedo crear esos materiales. Hasta aquí, por ejemplo, yo ya estoy eligiendo que voy a trabajar con un concreto 210. Va a ser una viga rectangular, o puedo elegir una viga tipo I, según las características de ello. En L, usualmente son columnas esquinas, ¿verdad? Según sea la situación, circulares, ¿correcto? Muy bien. Y todo esto pues requiere un diseño, una evaluación previa, ¿no? De cuándo utilizar esto o lo otro, ¿correcto? Y voy a ingresar acá también las dimensiones. Yo mencionaba, ¿no? Que quiero una base de 0.35, por así decir ahora, que está en centímetros, entonces sería 35, y me dice la dimensión, o la unidad, perdón. Y de altura, solamente son datos que estoy tomando, este valor, ¿no? Yo acá voy a colocar el nombre que quiero asignar a este tipo de elemento. Puede ser pues una columna de 35 por 45. Vea usted que es bastante rápido la creación de esta sección y como ustedes pueden verificar se acaba de crear la sección que yo he deseado. Y así usted puede crear pues las vigas, ¿correcto? Puede crear acero, puede crear aluminio. En acero, por ejemplo, cuando trabajemos con naves industriales sobre todo, vamos a tener que buscar las categorías, ¿no? Vamos a verificar ahí la norma de aceros. Desde grupos, tenemos todos los grupos que usted desee, ¿correcto? Los TS que van a ser los tubulares, los L, por ejemplo, el grupo L, todas estas categorías, los C también, que vamos a utilizar para nuestras secciones de armaduras, ¿correcto? Y aquí vamos a tener las secciones pues, que se ofertan, por ejemplo, en el mercado. Las secciones de acero tubular, sobre todo, cada uno de ellos. Entonces, igualmente, el mismo procedimiento elegiré según sea la necesidad de cada uno de ellos. Voy a cerrar, simplemente era para indicar, para mostrar las opciones que se tienen y que pues iremos detallando paso a paso con la aplicación de ejercicios prácticos que nos permitan a nosotros más allá de conocer, sobre todo entender el comportamiento y uso, y que se quede guardado, por supuesto, en el entendimiento de cada uno de nosotros y en la aplicación, sobre todo, de estas herramientas. Luego de ello, por ejemplo, yo les mencionaba, ¿no? ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, no tengo un concreto 210 o quiero tener otro tipo de concreto? Lo voy a crear a partir de materiales, ¿correcto? Tengo acá tres opciones, entonces, acero y tengo hormigón. Me puedo trabajar con otros tipos de elementos también, por supuesto que sí, lo vamos a ver más adelante. Cuando entremos a los valores dentro de herramientas, ¿correcto? Y en hormigón, por ejemplo, yo puedo crear, ¿no? Puedo asignar acá los valores. Y también lo que comúnmente pues utilizamos y que creo que ya todos conocen son los apoyos que yo voy a utilizar, apoyo fijo, cuando utilizar
apoyo empotrado, porque no está empotrado, también lo puedo crear acá, no hay problema. Y lo vamos a crear, ¿no? Empotrado, por así decirlo. Esto pues van a ser términos que tenemos que volver a entender cuando utilizo empotrado, cuando utilizo el apoyo fijo y el apoyo móvil que también me falta crear. Entonces, yo lo crearía desde esta categoría. Y para asignar cargas, también tenemos la opción de manera rápida, yo les mencionaba anteriormente ya, que vamos a trabajar con cargas vivas, móviles y sísmicas y de viento, ¿correcto? Yo, por ejemplo, quisiera crear una carga muerta, por así decirlo, ¿no? Carga muerta, y puedo colocar acá, pues, carga muerta. Y se agrega automáticamente. Ya creé mi primer caso de carga. Si yo quiero, por ejemplo, crear cargas vivas, por ejemplo, crear acá una carga viva uno, por así decirlo, ¿no? Acá simplemente voy a dejar como carga viva y se me va creando automáticamente. Verificará usted que, por ejemplo, en esta barra, en esta sección, se me ha creado los dos casos de carga que yo estoy creando hace poco. Carga viva, carga muerta. Y se van a ir aquí generando todos los casos de carga que yo vaya pues creando. Y tengo que verificar antes de cargar las cargas en qué categoría estoy, si estoy en carga muerta o si estoy en carga viva. ¿Correcto? Muy bien. Y luego, por ejemplo, antes que yo active el caso de cargas, antes de que ingrese un caso de cargas, esta opción de definición de cargas estaba bloqueada. Una vez que yo ya creé los casos de cargas, se activa automáticamente. Y como pueden ver ustedes, pues acá tengo la opción de agregar diferentes tipos de cargas. Profe, tengo ejercicios yo en análisis estructural y quiero corroborar los resultados. ¿Lo puede hacer acá? Por supuesto que sí. Tenemos cargas en los nodos, correcto, que van a ser las cargas que van a afectar directamente en el nodo, cargas en las barras, por ejemplo, ¿no? Cargas distribuidas. Profe, yo no tengo una carga distribuida, sino tengo, por ejemplo, una carga de este tipo. O, por ejemplo, puedo tener de este tipo, donde justamente tenemos una carga triangular con base rectangular. O, por ejemplo, con una carga de 4 distribuciones, ¿no? Una carga trapezoidal. Ahí está. Puede aplicar también con todo. Y podemos trabajar pues con ejes relativos y con ejes absolutos, ¿no? Vamos a entender cuándo utilizo ejes relativos y cuándo absolutos. Correcto. Entonces, esas particularidades y opciones de manera rápida nos otorga pues Robot para trabajar con cargas de manera mucho más amigable, mucho más rápido y mucho más práctica. Y podemos añadir también diferentes cargas adicionales, el momento, por ejemplo, momentos y fuerzas al mismo tiempo, deflexiones también, la dilatación que también se puede obtener a través de la carga térmica, correcto, son opciones pues que nos otorga y que nos brinda Robot Structure. Profe, yo quiero agregar combinaciones de carga, también lo puedo hacer acá, ¿no? Usualmente la combinación que nosotros manejamos usualmente, una de las más conocidas, por así mencionarlo, ¿no? Es justamente indicar, pues, que vamos a amplificar la carga de 1.4, ¿correcto? De carga muerta por 1.7 de carga viva, ¿no? Vamos a entender también las diferentes combinaciones que nos indica la normativa que debemos realizar para nuestros, ¿no? Para nuestros proyectos. Entonces, vamos a verificar acá. Y como puede visualizar, ya se creó también la combinación de carga. Vamos a entender entonces la creación de los diferentes combinaciones de carga que nosotros vamos a tener que utilizar para un edificio de, en este caso, de 10 pisos se está proponiendo para el curso. Vamos a ver la distribución también, que está en Revit, lo vamos a verificar dentro de poco. Entonces, dentro de ello, pues ya hemos indicado las generalidades que presenta el proyecto, ¿correcto? Y que también están acá distribuidas paso a paso y explicadas, por supuesto. Hemos visto también el espacio de trabajo, de todo lo que tenemos que entender. Y por ejemplo, ¿no? Usualmente nosotros vamos a descargar nuestro software en el idioma inglés. ¿Sí? Usualmente acaba de decir tools en inglés, ¿no? Ustedes que imagino que son pues ávidos en ese idioma. Vamos a entrar pues a tools, los que tengan en inglés, y vamos a verificar primero las preferencias, ¿correcto? Las preferencias. Yo, por ejemplo, voy a tener acá por defecto o estándar o default, cuando diga pues inglés. Yo voy a poder crear yo mi plantilla, ¿no? Y la puedo guardar también con su nombre propio, con el nombre del curso, como ustedes deseen. ¿Correcto? Se va a guardar de esta categoría, guardar preferencias, también se puede guardar. Ojo que estas son preferencias del software. Vamos a ver después de esto las preferencias para los trabajos o proyectos que yo quiera agilizar, ¿no? De aquí puedo yo verificar los parámetros del software, sobre todo la visualización. Profe, no me gusta ese color medio celeste. ¿Lo puedo cambiar? Por supuesto que sí. Acá tienes múltiples opciones para que cambies. La visualización, las herramientas de menú también, por supuesto.
la impresión. Esto nos va a permitir a nosotros agilizar mucho en el área de impresión, que vamos a ver justamente las bondades y opciones prácticas que nos da pues esta línea o área de impresión. Una vez que yo ya verifique esto, usualmente vamos a tener que trabajar nosotros en nuestro software con, donde dice parámetros regionales. Usualmente ustedes entenderán o van a entender que nuestra normativa pues tiene mucho de la normativa norteamericana. Entonces, los parámetros regionales van a ser pues de Estados Unidos, ¿no? El idioma de trabajo yo lo puedo cambiar a español, por supuesto que sí, que me va a ser mucho más práctico. O los que tengan pues un dominio bastante adecuado del idioma, lo pueden trabajar todo en inglés. Trabajaremos de esta manera nosotros para mejor entendimiento y lo pueden hacer a la par quizás en el curso, ¿no? Ustedes en una categoría van trabajando todo en inglés y en el otro pues como estamos trabajando en el curso. Para que se familiaricen sobre todo con el idioma inglés, que es uno de los idiomas que está bastante pedidos solicitados, ¿no? En las áreas laborales que demandan hoy las empresas, ¿no? Por ahora lo voy a dejar como tal, porque si le doy a aceptar, se me va a reiniciar el programa y se va a configurar al idioma que yo estoy agregando. Si, por ejemplo, en el caso que va a ser justamente del inicio del curso, yo ingreso acá y cambio, está en inglés todo, imaginando, y lo cambio a español directamente, el software se reinicia y ya vuelve a empezar todo en español. Estaba en inglés, se reinició y volvió en español. Lo que no sucede con otros cursos, ¿no? Que tengo que descargar la versión en la que yo quiero trabajar, ¿no? Si es en español o en inglés, no puedo hacer este cambio de manera tan rápida e inmediata como si lo permite el software robot. Muy bien. Una vez que hemos conocido pues todas estas bondades y categorías del software, vamos a verificar acá, como les mencionaba, las preferencias para el proyecto. Yo también puedo crear acá mi plantilla, por supuesto que sí, la puedo crear, ¿no? Cualquiera una de estas puede ser proyecto que yo quiera crear, lo voy a tener que agregar justamente a mi categoría. Voy a verificar acá las dimensiones también, lo voy a agregar, correcto, las dimensiones, qué dimensiones quiero trabajar. Por ejemplo, puede ser en pulgadas, puede ser en centímetros, los esfuerzos también pueden ser en pies, correctos, en metros, según quiera yo trabajar, ¿no? Solamente vamos a trabajar pues las dimensiones de las estructuras, es decir, la distancia entre eje y eje en metros, las dimensiones de las secciones, como la dimensión de una columna o una viga en centímetros, todo ello lo vamos a configurar. También justamente los dígitos que yo quiero de aproximación, lo vamos a verificar en ello. Profe, yo no tengo los materiales y quiero crear un concreto que les mencionaba, no me aparece, lo voy a crear a partir pues de la normativa americana, ¿no? Entonces, yo por ejemplo quisiese, no sé, un concreto 280, lo crea desde esta opción, ¿no? Que diga pues en hormigón concreto, me iría a modificar y dentro de ello pues yo agregaré en hormigón el concreto que yo quiero crear, 280 para este caso concreto, y agregaré pues las propiedades de un concreto de 210. Profe, ¿cómo obtengo el módulo de Young? Ustedes saben que en nuestra normativa, vamos a verificar también ese artículo de la norma, nos indica pues la propiedad o la ecuación para encontrar el módulo de Young, que es justamente 15.000 por la raíz cuadrada de quién? Del FC, que en este caso sería 280, ¿no? Vamos a entender cómo utilizar o cuándo utilizar un coeficiente de Poisson o de Poisson en español, ¿no? De 0.15 y a obtener también pues el coeficiente de corte en este caso con los parámetros ya de Young y de Poisson, ¿no? Ustedes saben que para concretos normales, ¿sí? La densidad es 2.4, es lo que establece la normativa para concretos normales. Una vez que yo ya creé todos los materiales que necesito, le doy OK y se agrega pues el material que yo puedo trabajar ya desde tanto la sección materiales como la sección de secciones que anteriormente se describió y se creó una sección de viga de 35 por 45. Puedo también crear, profe, en acero, también lo puede crear. En aluminio también, ¿no? Ahorita que está de moda el uso también del aluminio, de madera también, ¿sí? Tenemos también nuestra normativa peruana de madera, que también ustedes pueden ir descubriendo las bondades del curso en ese ámbito y en esa rama de la estructura de maderas. Muy bien, yo le voy a dar a cancelar por ahora. Yo quiero, profe, que esto se me guarde automáticamente. Le da acá guardar los parámetros actuales y se le van a guardar pues para todos los proyectos que usted pueda aperturar. ¿Sí? Tiene muchas categorías, sí. Imaginando que no tengo, por ejemplo, un tipo de material, yo lo puedo cargar desde el catálogo, ¿no? Lo puedo buscar según la normativa con la cual esté trabajando y cargarlas al software, ¿correcto? Así mismo, por ejemplo, con las normas de carga de diseño que voy a trabajar. Usualmente vamos a trabajar pues con normativas
internacionales sí vamos a tener que adecuarlas y verificar, ¿no? La diferencia o similitud con nuestra normativa, la E020 sobre todo. Muy bien. Entonces, eso es con lo que respecta al curso y con lo que respecta también al webinar. Vamos a adentrarnos acá, un momento por favor, dentro del software, ¿correcto? El proyecto que vamos a estar manejando, a los que tengan interés, pues va a ser un edificio multifamiliar de 10 pisos. Vamos a tener que agregar paso a paso cada uno de ellos e ir diseñando cada uno de los elementos, ¿no? Como columnas, las vigas, ¿correcto? Las placas que tenemos acá, ¿sí? Las escaleras también y las cimentaciones. Entonces, entendiendo que es un proyecto amigable que nos va a permitir a nosotros, sobre todo, aplicar los conceptos que implican, más la redundancia y uso de la palabra, del software, y sobre todo, pues, que estén dentro de los parámetros que la normativa nos indica, ¿no? Que no simplemente sea un correr software y verificar y ya está, sino que entender que sí cumple y cuando no cumple, qué se puede hacer y cuáles serían las posibilidades de mejora. Entonces, ustedes están en un rubro bastante competitivo, como lo dije anteriormente, y la opción siempre es pues agilizar el proceso, ¿no? Que usted, además de generar ganancias, por supuesto que todos lo buscan, sea pues competitivo. ¿Y cómo lo puede hacer? No sé, es una opción, ¿no? Usted entregue una doble opción de cuál es el trabajo de menor, cuál es lo mínimo, lo máximo que se puede hacer, ¿no? Entendiendo que lo mínimo es la menor inversión y lo máximo es la mayor inversión y lo intermedio, ¿no? 3 proyectos a la vez que lo puede generar de manera rápida, correcto, con el uso automatizado, pues, de robot, ¿sí? Muy bien, ¿alguna duda, pregunta respecto a la presentación? Es una presentación rápida que se hace del curso de introducción de robot. Por supuesto que se tiene que hacer mucho más lenta cuando se tenga que desarrollar el curso para ir entendiendo paso a paso cada uno de los procedimientos a seguir, ya sea en la construcción de los pilares de una columna, de una viga, o incluso en la división de las secciones de los ejes, ¿no? La dimensión de los ejes.